Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros el diputado Julito Furcal, quien además es vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, a propósito, bueno, de los retos que tendrán en una nueva legislatura. Bienvenido. Y por demás también el reto de conocer la solicitud de extensión por 45 días más del estado de emergencia, lo cual parece que no va a ser tan sencillo. Un placer tenerle con nosotros. El placer es mío, muy contento de estar nueva vez con ustedes. Lito, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se ve el asunto ese de la solicitud del nuevo estado de emergencia? Porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, pero ya hay más del 50% vacunado, hay provincias que están libres, ya todo el mundo está en la calle, los negocios están abiertos. Entonces, ¿por qué 45 días de estado de emergencia? Mira, yo pienso que el gobierno dominicano ha manejado con mucha exactitud lo referido al tema del manejo de la pandemia. Es una situación que, como ustedes saben, tiene altas y bajas. Baja el nivel de letalidad, surge un rebrote y es necesario entonces que podamos llevar este tema con mucha cautela, con mucha precaución hasta lograr superar la situación. De tal manera que la solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo para una extensión por 45 días más del estado de emergencia, yo creo que debe ser aprobada por el Congreso de la República. De hecho, está en agenda para ser conocida en el marco de esta semana, probablemente mañana va a ser conocida. Nosotros aspiramos a que pueda haber el nivel de sensatez de la población, que no veamos esto como un elemento de carácter político, sino como una necesidad en torno a la realidad de la salud del pueblo dominicano. El gobierno ha manejado muy bien el proceso y no hay por qué arriesgarse ahora. El estado de emergencia no significa necesariamente que haya que tomar todas las medidas restrictivas que establece la Constitución de la República, ni tiene que ver, como han dicho algunos, con el hecho de adelantar procesos, lo que tiene que ver con niveles de contrataciones públicas, porque no es para eso el estado de emergencia, no es verdad que el Estado es para eso ni que se ha hecho ese tipo de cosas, sino con una visión que tiene el Ejecutivo, que tiene el Gabinete de Salud, de la necesidad de que sigamos manejando con niveles de ecuanimidad este proceso y sacar a la población. Pero con la propia publicidad. ¿Perdón? Se contradice que un gobierno esté pidiendo 45 estados más de emergencia con la publicidad que está haciendo de la gran cantidad de vacunados y del éxito que hemos tenido en esa área. Sí, pero justamente lo que justifica que hay que continuar con el Estado es el hecho de que hemos avanzado en la vacuna, pero de que falta una gran franja de la población dominicana que no se ha vacunado y tú no la puedes dejar al libre albedrío. Es necesario que sigamos tomando medidas de control para que podamos definitivamente controlar esta situación. Diputado, que afecta, tenemos rebrote en varias partes del mundo en este momento. Sí, entonces es necesario prever para que la República Dominicana no vuelva a caer en esa situación y es lo que está haciendo el gobierno. de hecho, el gobierno solo ha liberado al Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia. Es decir, que hay 30 provincias todavía que están en situación de observancia. Sin embargo, más que los 45 días de emergencia digamos, de estado especial, que es un margen que el gobierno siempre conserva para tomar medidas precautorias sin tener los límites que puede establecerlo. Sin embargo, el gobierno no ha logrado tener el control de los protocolos, que tal vez es la parte más delicada para evitar justamente que pueda haber rebrote en esa situación. ¿Qué puede hacer el gobierno en ese sentido? Mira, el pueblo dominicano le gusta lo prohibido, la gente le gusta lo prohibido. Mayor esfuerzo del que ha hecho el gobierno para que la gente asuma el nivel de conciencia y pueda observar los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud Pública no se puede hacer. Los esfuerzos han sido descomunales, pero a la gente le gusta precisamente participar de lo prohibido. El hecho de que hoy nosotros tengamos todavía 30 provincias que no han sido liberadas justifica la necesidad de que se pueda continuar con el estado de emergencia. Es una especie de salvaguarda que quiere tener el gobierno, el Ejecutivo dominicano, para si en cualquier momento fuera necesario tomar alguna medida de control, no tener que hacer una convocatoria a la carrera del Congreso de la República. Esa es una apreciación interesante porque tendríamos que descubrir algunas cosas que quisiéramos lograr y prohibirse a la gente para que entonces se lo haga lo contrario. Pero además, Percio, hay que decir que
las actividades económicas y comerciales están prácticamente abiertas en la República Dominicana, ya el toque de queda es a partir de las 11 de la noche, libre circulación a partir de la 1 de la mañana, y yo quiero que tú me digas qué puede hacer una gente a la 1 de la mañana en la calle. Eso depende a quien usted se lo pregunte. Solo aquel que anda en teteo No le pregunte a Persia, puede ¿no? justificar. No, es una forma de decir, porque Percy se acuesta a las 9. Exacto. Pero hay un tema, y bueno, y el PRM tiene que cargar con el peso de sus argumentos en el pasado, y es que fue bastante crítico previo a las elecciones respecto al mantenimiento del estado de emergencia, en ese momento en un Congreso controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, y ha traído el contraste de lo ríspido que era el discurso en ese momento y lo flexible que el PRM espera que las demás fuerzas políticas sean ahora. Aquel momento dista mucho del que estamos viviendo ahora. En aquella ocasión estábamos en medio de un proceso electoral y precisamente el gobierno de entonces intentó utilizar políticamente el tema del manejo del estado de emergencia, precisamente para hacer campaña con ellos, tener la oposición encerrada y ellos estar en la calle. Mientras estaba en el estado de emergencia, el gobierno estaba en la calle. ¿Pero era o no era necesario en ese momento? Siempre ha sido necesario. Diputado, Lo que hemos dicho es que hay que manejarlo con niveles de ecuanimidad. Ahora no hay proceso político electoral. La República Dominicana lo que va es un proceso ascendente de superación de esa situación de la pandemia del COVID-19, y lo que tenemos que irla llevando con prudencia, sin prisa, pero sin pausa, para tratar de resolver el problema. Lo que dice Laura es que en ese tiempo que estábamos en medio de la pandemia, ustedes no querían dar ni siquiera 15 días. Sin embargo, Gerardino, días. aprobamos todos los estados de emergencia. El PRM votó por todos los estados de emergencia que se sometieron en el Congreso de la República, aún en medio de esa situación electoral que estamos viviendo en la República Dominicana. Tiene que llegar un momento en que el país se fortalezcan tanto las instituciones, la institucionalidad sea tan poderosa, que lo que impere sea el criterio de la aplicación de las leyes y las normativas en la República Dominicana, y que no sean utilizadas para proselitismo político, porque al final eso divide y limita que situaciones que son necesarias que le afrontemos todos los sectores políticos, sociales, religiosos, empresariales, entonces la población quede dividida porque unos quieran sacar capital. Nadie está sacando ahora capital político con el tema del manejo del estado de emergencia, sino lo que se está sacando capital a la salud, procurando que el pueblo dominicano esté protegido. Mire, se dice que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, va a iniciar en el día de hoy la convocatoria, la invitación al liderazgo nacional, político, económico y social, con la idea de impulsar las reformas que el presidente expuso el miércoles pasado. Sin embargo, para el día de hoy está pautado la intervención al país del presidente Leonel Fernández, en la que se cree que pudiera romper la tregua que ha tenido con el gobierno. ¿Cuál es el ambiente que usted percibe como para sentarse en la mesa y discutir algunas de las reformas, por lo menos de las 12 reformas, incluyendo la reforma a la Constitución de la República que ha planteado el presidente? Mire, Luis Abinader va a pasar a la historia como el gran reformador y modernizador del Estado de la República Dominicana. La iniciativa que ha planteado el presidente de la República en este momento para trabajar unas 12 reformas, yo creo que debe ser asumida por todos los sectores de la vida nacional, porque procura fortalecer la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes, la modernización y la eficientización del Estado dominicano, reducir la burocracia en el país. Y en ese sentido, todo el que siente el compromiso de que la República Dominicana siga avanzando, se siga modernizando, siga creciendo en su proceso de institucionalidad, yo creo que debe tener el sagrado deber de acudir ese llamado y plantear sus opiniones. No es una convocatoria para el presidente imponer nada, sino para que se busque un consenso a partir del diálogo y que entre todos podamos establecer las reformas que necesita el país. Tanto las que ha planteado el presidente de la República, que han sido 12, como cualquier otra iniciativa que los partidos o las instituciones de la sociedad puedan plantear para que se coloquen en la mesa del diálogo. Ese consenso, sin embargo, no se materializó con el tema del Código Penal, que por demás no fue aprobado en el Senado, luego de que en la Cámara de Diputados
tuviera muchas presiones externas, sobre todo de la Iglesia Católica, pero donde también se colaron en ese Código Penal una serie de pifias que realmente son incomprensibles. Entonces uno se pregunta si realmente se podrán lograr esas reformas que usted plantea y que ha manifestado el deseo de hacerlas el presidente de la República en el contexto de un ejercicio legislativo que es cuestionable. Mira, no registra la historia de los últimos años del Congreso de la República un proyecto de ley que haya sido más ampliamente discutido, consensuado, consultado que el proyecto de Código Penal. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados estuvo poco más de 10 meses discutiendo, rediscutiendo, aprobamos en primera lectura el proyecto, lo enviamos de nuevo a comisión y fue sometido a consulta tanto de los sectores que entendían que habían elementos que no satisfacían sus expectativas como de profesionales expertos en el área que fueron consultados y que emitieron su opinión, que revisaron ese proyecto de código. Lógicamente, no logramos en la Cámara de Diputados la ley perfecta, pero sí se trabajó con la posible, se pasaron algunos elementos. Yo quiero decir que se discutieron en el fervor del hemiciclo, que no estaban contenidos en el informe oficial que rindió la comisión y de alguna manera se colaron algunos elementos. Pero se trata ahora de que ha sido reintroducido tanto en el Senado como en la propia Cámara de Diputados. La Cámara tiene ahora mismo 4 iniciativas sometidas porque quienes son depositarios de algunos elementos que no fueron articulados en la aprobación que hizo la Cámara han vuelto sobre el tema. Otros legisladores han planteado el código tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados, el Senado lo está discutiendo y nosotros aspiramos a que en esta legislatura podamos encontrar una salida, porque lo que sí hay consenso en la República Dominicana es de que necesitamos un código penal que supere ese viejo código obsolescente, intrascendente, anacrónico, que de alguna manera represente una retranca para la aplicación de justicia. Si usted fuese a designar o a nombrar 5 proyectos de leyes que tengan prioridad 1A para la Cámara de Diputados ahora en esta nueva legislatura que se inicia, ¿cuáles serían esos? En primer lugar, el Código Penal, la Ley de Seguridad Social, Ley de Ordenamiento Territorial, que es un proyecto que tiene mucho tiempo, la Ley del Agua, Ley Burocracia Cero, la Ley del Referéndum Aprobatorio, la Ley de Extinción de Dominio, entre otros proyectos que están ahí en la Cámara de Diputados, algunos de los cuales tienen 15 y 20 años siendo discutidos, no ha habido forma de que puedan salir. Nosotros aspiramos a que así... Salir. ¿Perdón? Siguen sin salir. Sí, eso es que aspiramos a que puedan salir. Nosotros quisiéramos que esta segunda legislatura pudiese ser tan productiva como la pasada en la que aprobamos más de 37 leyes en la Cámara de Diputados, lo que no tiene precedente en la historia reciente del Congreso de la República, que en una legislatura se aprueben tantas iniciativas inclusive importantes, muchísimas resoluciones. Nosotros, por ejemplo, en el último mes de esta legislatura supimos sesionar hasta 2 veces al día para sacar iniciativas que entendíamos que eran importantes para el país, tanto de interés de la sociedad como algunas del Ejecutivo y del propio Congreso. Pero en realidad para compensar el tiempo, porque el tema de la pandemia accidentó mucho las sesiones. No, pero no crea. La Cámara de Diputados aún y el Senado de la República aún en medio de la pandemia siguió sesionando, seguimos trabajando en comisiones. El receso fue hace alrededor de 8 o 9 meses, en el que tuvimos alrededor de un mes y medio, 2, sin sesionar, pero a partir de ahí nosotros sesionamos. Esta semana vamos a sesionar 3 veces. El análisis que se ha hecho del cierre de la legislatura muestra primero un ejercicio que deja que desear desde el punto de vista de que la mayor parte de los proyectos que fueron aprobados fueron los impulsados por el Poder Ejecutivo, lo cual no es distinto de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero definitivamente no es una mejoría. Eso por un lado. Y por el otro lado sigue llamando poderosamente la atención la gran cantidad de proyectos que se someten, que al final son resoluciones que pretenden que se logren los diputados y no realmente proyectos de fondo que vengan a cambiar temas estructurales del país. Sí, mira, primero no tiene nada de malo que el Congreso apruebe una iniciativa que llegue del Ejecutivo. Si lo que hay que decir, es que sean solo esas. Hay que decir que es la primera vez en lo que yo conozco
que el presidente de la República es capaz de convocar el liderazgo del Congreso de la República para sentar a discutir proyectos e iniciativas de ley. En 3 ocasiones, el presidente de la República se reunió con el vocerato y la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, reunión conjunta con ambas comisiones coordinadoras y los voceros del Senado y de la Cámara para discutir iniciativas, plantear las iniciativas que tenía el Ejecutivo, pero también las iniciativas que tiene el Congreso de la República. El hecho de que hayan salido iniciativas que sean justamente procedentes del Ejecutivo no tiene nada de malo. Con el tema de las resoluciones, mira, las resoluciones no son vinculantes, no obligan a ningún funcionario ni al presidente de la República a aplicarla. La resolución es una especie de sugerencia, de recomendación que hace el legislador y una forma del legislador llegar con sus iniciativas, sus inquietudes a los funcionarios y que su electorado, sus electores, sepan que él está trabajando en favor de su demarcación territorial. No es una pérdida de tiempo esa resolución. Yo no diría que es una pérdida de tiempo, pero no tiene la trascendencia de una iniciativa de ley. Yo pienso ¿Por qué se concentran en eso entonces los diputados? ¿Perdón? ¿Por qué los diputados se concentran en eso? Bueno, porque si hay un diputado, si el barrio Pueblo Nuevo me pide que quiere que le construyan un puente y yo no tengo acceso al funcionario de turno, entonces yo prefiero someter una iniciativa de resolución para que llegue por vía institucional. Los funcionarios Eso todavía yo pienso que forma parte de la debilidad institucional que acusa la República Dominicana. Yo soy poco dado a someter iniciativas de resolución, prefiero comunicarme con los funcionarios. O, si no tengo acceso, le envío una comunicación planteándole la iniciativa, porque al fin y al cabo no obliga, aunque tengo que decir que muchas iniciativas de resoluciones que han sido aprobadas por la Cámara de Diputados han sido tomadas en cuenta tanto por el presidente de la República como por funcionarios específicos a las que han llegado esas recomendaciones, porque la Cámara la aprueba y le envía inmediatamente. Pero una cosa final, ¿por qué si el presidente ha hecho todos estos encuentros con los voceros y ha discutido las prioridades del gobierno, ha dado tanto trabajo sacar proyectos específicos como la ley de dominio, la ley de agua, que el presidente la de ordenamiento territorial? Mire, la ley de extinción de dominio está avanzada en su proceso de discusión. Hay una comisión bicameral que está trabajando y en esta legislatura va a ser aprobada. La ley de agua lleva un proceso, tiene, como yo le he dicho, tiene alrededor de 15 años dando vueltas en el Congreso de la República. 15 y nosotros, no, diputado, 30. 15. 30. Y nosotros, bueno, tú eres más viejito que yo. Sí, la registró la primera. Tiene mucho tiempo para Julito, gracias por estar con nosotros. En un tema. Dándole seguimiento Pero a eso. para concluir en la idea, nosotros tenemos como prioridad, dentro de la agenda priorizada que va a establecer la Cámara de Diputados, esos 3 proyectos van a estar colocados ahí. Ustedes verán que vamos a tener una legislatura altamente productiva, como fue mucho más que como fue la pasada, que fue muy buena en la Cámara de Diputados. Muy bien, pues gracias. Señores, despedimos a Julito Furcal, vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados. Vamos a dar una pausa y ya volvemos.